Bueno, buenas noches. Yo estaba pensando, mientras hablaba José, algunas cosas. Es cierto, el kirchnerismo es un fenómeno de estos tiempos, como no podría ser de otra manera. Y yo calculo, por lo menos esa es mi idea, es que el kirchnerismo es un fenómeno también del peronismo. Como también lamentablemente lo fue el menemismo en su momento. Y claro, es muy difícil desembarazarse de una herencia simbólica que muchas veces pesa como un collar de garrafas, ¿no? Y eso, bueno, a veces pasa con la herencia simbólica que nos deja el peronismo. En el interior del peronismo, claro, hay tensiones, no es un movimiento que podríamos decir un movimiento limpio, un movimiento blanco, ¿no? Un movimiento, como diría Hegel, un movimiento de almas bellas. En realidad, claro, contiene libertad y naturaleza en su interior. Estos son valores que Hegel en su fenomenología deja muy bien fijados, ¿no? Que son las tensiones en todas las sociedades que existen, es decir, la capacidad, la libertad que nos hace autodeterminarnos, y la naturaleza que nos mete en las tormentas, en las tensiones y en todos los peligros y las oscuridades que las pulsiones del ser humano pueden desarrollar. Y el perón, bueno, parezco un poco Feynman, ¿no? Discúlpenme, pero era necesario por ahí, no sé, por ahí, a partir de eso uno podría hacer un análisis un poco grosero, pero que siempre se remite al viejo apotegma de civilización y barbarie. De eso se trata en realidad, estas dos, naturaleza y libertad sería eso, un poco, ¿no? Expresado en nuestra cultura como civilización y barbarie. Y el problema del peronismo es que está montado en digamos, es el lugar de la frontera entre civilización y barbarie. Entonces a veces actúa como agente civilizador y a veces es mensajero de la barbarie. Y así en ese movimiento, como siempre el peronismo se siente como en los movimientos pendulares, ¿no? Va de lo civilizado a lo bárbaro, y entonces a veces asusta y a veces es placentero, ¿no? Es el goce. De las dos maneras es el goce también, pero entonces ese personaje que es el peronista a veces es incómodo, es una presencia molesta. El otro día, cuando fue lo de Film, ¿no? Parece que hace mucho tiempo que fue. Y estaba ahí, creo que fue una declaración que hizo una chica que está en una de las listas paralelas, creo que es Cheruti, ¿no? Que dijo que amonestó, no sé de qué manera, no recuerdo el contexto, pero amonestó como diciendo que parte del problema de haber perdido tanto es que se cantó la marcha. Ahí se había cantado la marcha, y entonces ahí mostraron un lado oscuro, negro y peligroso del peronismo, que por supuesto nuestra clase media urbana detesta y bueno, huye de esos lugares. Yo desconfío de esas, digamos, esas prevenciones. Son lógicas, porque por ahí es verdad también, es cierto. Ahora, si uno tiene que actuar en política ocultando digamos la propia herencia simbólica, estamos en un problema grave, ¿no? Estamos en un problema que es del orden de la... Claro, porque uno tiene, digamos, actúa en política con una necesidad, con una necesidad de sincerarse, ¿no? De, digamos, la propia vida, la de uno que está ahí. Yo no sé, no es que yo actúe en política, pero en el territorio donde me muevo también, si no está la sinceridad en el medio, si no está digamos, la autorreflexión, y si uno tiene que ocultar algo de lo que en realidad es un problema grave. Y entonces, claro, esa tensión que está siempre presente y que hace que siempre haya un lado bueno, digamos, hay otro tema, el problema del progresismo, ¿no? Entonces, el kirchnerismo abre las puertas, y muy bien que lo hace, ¿no? Le abre las puertas a todo el progresismo, y gran parte del progresismo se incorpora al peronismo.
se incorpora al peronismo de diversas maneras. Entonces, básicamente yo identificaría dos maneras de incorporación, las dos hasta cierto punto genuinas, pero muy distintas. Entonces cuando hablamos de progresismo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De toda una cantidad de partidos, y que en su momento fue el PI, ¿no? Los 70, en fin, el FIP, había un montón de partidos, y hoy en día también hay un montón de agrupaciones que de diversas maneras se acercan a lo que es ese frente que siempre constituye el peronismo, y que en este caso es el kirchnerismo. Y cuando eso pasa, el progresismo, claro, entra con distintas intencionalidades, o astucias, diría yo también. Y claro, entonces hay algunos que entran, no sé si me van a entender, pero entran con una pastilla de Gamexan en el bolsillo. Una pastilla de Gamexan en el bolsillo que cuando, por ejemplo, cantan la marcha en un lugar no conveniente, enseguida arrojan. Y porque, claro, está lleno de cucarachas y de ratas el peronismo, lamentablemente es así. Está lleno de oscuridades y de cosas terribles, ¿no? Entonces, siempre intentan una limpieza, tienen como un ánimo purificador. Y a veces, bueno, es bueno eso. Yo no estoy haciendo una crítica a eso, pero de ninguna manera. Yo creo que eso es positivo, eso ayuda también al peronismo, lo fortalece como movimiento nacional de liberación, que de última de eso se trata el peronismo. Y otros olvidan la pastilla de Gamexan, la dejan en la puerta y se incorporan de una manera más natural. Y entonces se entregan también ese juego de pulsiones que decía al principio, que es el signo de la naturaleza, la acción de la naturaleza en el hombre, ¿no? Y entonces ese juego de pulsiones se acompaña de un montón de actitudes un poco oscuras muchas veces. Entonces, por supuesto, eso se expresa mucho en el conurbano bonaerense, en muchos intendentes, que desde el lugar de los que tienen guardada íntimamente la pastilla de Gamexan siempre son un problema. Estoy pensando en Isi, estoy pensando, ¿no?, en unos muchachos que están por ahí, que son parte sustancial y estructural del peronismo. Y claro, son gente que se ha entregado con más facilidad al lugar pulsional, ¿no? Al lugar de la naturaleza y no al lugar de la reflexión, al lugar de la libertad. Es decir, cuando digo eso estoy diciendo, por ejemplo, cuál es el anatema de Elisa Carrió, por ejemplo. Van a los actos por el chori y la coca, ¿no? Entonces, claro, ellos ya están determinados, son seres agentes, como diría Hegel, ¿no? Entonces, ellos ya no pueden hacerlo de otra manera, no tienen la libertad, no están en el territorio de la libertad y la autodeterminación de que irían a los actos por sí solos, en sus automóviles y demás, sin ningún problema, ¿no? Entonces el peronismo siempre tiene esa disfuncionalidad. Y eso también se ve, bueno, un poco para redondear, se ve en los temas de la cultura. Como nunca, sobre todo después de la muerte de Néstor, hubo un acercamiento masivo del mundo de la cultura en lo que a mí respecta del mundo de la plástica. Como en ningún otro tema de la cultura, la plástica ha convocado muy masivamente a todos los pintores. Yo creo que son muy pocos los que quedaron fuera. Es algo realmente llamativo. Entonces hay centenares, se hacen muestras con centenares, con varios centenares de pintores, cosa que era absolutamente impensable, acercados genuinamente a la política, ¿no? Sin ningún prejuicio en ese tema, pero ya en ese mismo movimiento, donde hay una agrupación que se llama Artes Visuales con Cristina, ya hubo una división interna, también saludable si se quiere, porque ya estaban, digamos, aquellos viejos que desde siempre eran peronistas y que tenían una actitud un poco más conservadora con respecto a la pintura y demás, y los nuevos que ingresan con ánimos renovadores y con más centrados dentro del territorio del arte contemporáneo. Y entonces se tornó la acción, se tornó imposible de ser en conjuntos. Entonces ya hay dos grandes agrupaciones de centenares de pintores que los dos apoyan, por supuesto, el proyecto nacional, pero
de distintas maneras y digamos separadamente. Y ahí ya se ve otra vez esta situación, ¿no? Esta tensión que está permanentemente. Siempre hay un problema, para concluir, para poder visualizarlo mejor, siempre hay un problema con el paso al acto, ¿no? La acción siempre está más facilitada en el territorio de las pulsiones, en el territorio de la naturaleza. Entonces la acción es sucia siempre. Siempre la acción es sospechada por la corrupción y demás. Por eso Carrió es un alma bella, ¿no? Carrió es un alma bella porque, claro, está fuera del territorio de la acción, ella no se puede contaminar nunca. Entonces, desde el alma bella siempre se ubica en un terreno de la pureza y de la distancia con la acción. Si se quiere, los trotskistas son iguales también, ¿no? Los trotskistas siempre, digamos, cuando tienen la posibilidad de la toma del Palacio de Invierno, prefieren dividirse, ¿no? Prefieren una disidencia antes de tener... Entonces un poco son esas actitudes. Los trotskistas, dicho sea de paso, también son almas bellas, ¿no? Y entonces, claro, el alma sucia, el alma pulsional, el alma que digamos tiene facilitado ese paso al acto. ¡Somos el barro, compañero! ¿Cómo? ¡Somos el barro! Claro. Entonces, claro, siempre está ese problema está en el interior del peronismo, y lo que ha hecho el kirchnerismo, y eso creo que es la gran novedad, por eso se expresa también el kirchnerismo en el mundo del arte. Ojo que esta expresión en todo el territorio del arte, pues esto abarca la literatura, las artes plásticas, el teatro, el cine, todas estas acciones, toda esta novedad se va a ver en el próximo año, en muchas actividades, en muchas novedades desde ese territorio. Entonces se expresa también porque el mundo del arte está en el acto siempre, o sea, existe el arte porque es el paso al acto inmediato, no hay otra manera de hacerlo. Entonces es muy bien recibido el kirchnerismo como novedad en ese lugar de la cultura. Así que y para concluir, lo que me parece que deberían tomar nota los funcionarios que tienen que ver con el tema de la cultura es de qué manera se articula mínimamente, orgánicamente, toda esta irrupción tan masiva, que me parece que todavía esos mecanismos están muy verdes, y habría que comenzar a hablarlo de alguna manera, porque me parece que es desperdiciar demasiadas fuerzas liberadas y que no tienen una canalización en lo orgánico. Nada más.